Explicar el límite de Canadá sobre estudiantes internacionales y cómo podría resultar en pérdidas económicas es un tema bastante complejo y, bueno, definitivamente interesante. Si sigues el flujo de noticias, habrás notado que Canadá, un país que ha sido uno de los destinos más populares para estudiantes internacionales en las últimas décadas, ha decidido implementar un límite en la cantidad de estudiantes extranjeros que pueden ingresar anualmente. Sí, esto ha causado bastante preocupación entre muchos, ya que no solo afecta a las universidades y a los propios estudiantes, sino también a la economía en general. Un contexto general de la situación ***. Ok, primero, hablemos de lo que representa este cambio. Canadá ha sido durante años un destino clave para estudiantes internacionales, especialmente porque ofrece una educación de calidad y un entorno multicultural muy atractivo. Si bien es cierto que los estudiantes internacionales representan una fuente crucial de ingresos para las universidades, también juegan un papel importante en la economía más amplia del país. Por ejemplo, el gasto de estos estudiantes, que incluye matrícula, alojamiento, alimentos y otros bienes y servicios, se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos para muchas ciudades y provincias. Pero ahora, con este nuevo límite, Canadá está estableciendo restricciones que podrían reducir el número de estudiantes internacionales admitidos. Esto, por supuesto, tendrá consecuencias económicas a gran escala. Es importante entender que los estudiantes internacionales no solo pagan una matrícula más alta que los nacionales, sino que también generan demanda en mercados locales, creando empleos y estimulando sectores como el comercio minorista, la hostelería, el transporte y los servicios financieros. Entonces, sí, el impacto va a ser considerable. ¿Por qué Canadá ha decidido implementar este límite? Ahora, podrías estar pensando, ok, pero ¿por qué Canadá haría algo así? Bueno, la razón detrás de la medida está relacionada principalmente con la gestión de la cantidad de estudiantes internacionales que ingresan al país. Canadá ha estado recibiendo cada vez más estudiantes, y algunos sectores del gobierno y las instituciones académicas han comenzado a preocuparse por los efectos que esto podría tener en la infraestructura educativa y social. Por ejemplo, el número creciente de estudiantes internacionales podría estar ejerciendo presión sobre los recursos educativos, como la capacidad de las universidades para ofrecer clases y servicios de calidad, así como los servicios públicos como el transporte, la vivienda y la atención médica. Además, en algunos casos, el crecimiento desmedido de estudiantes internacionales también ha generado inquietudes en torno a la equidad en la educación. Algunos críticos argumentan que las universidades se han enfocado tanto en atraer estudiantes internacionales como fuente de ingresos, que esto podría estar afectando la calidad de la educación ofrecida a los estudiantes canadienses. Es un tema delicado, porque por un lado, tener estudiantes internacionales puede enriquecer la diversidad académica y cultural, pero por otro lado, las universidades deben equilibrar esta demanda con la necesidad de servir a su propia población estudiantil. El impacto económico de la decisión Y sí. Ahora bien, el impacto económico de esta política será considerable. Como mencioné, los estudiantes internacionales no solo pagan una matrícula más alta, sino que también generan una gran cantidad de ingresos indirectos. Según algunos informes, se estima que los estudiantes internacionales contribuyen con alrededor de $21.000 millones al año a la economía canadiense, lo que representa una parte significativa del Producto Interno Bruto, PIB, del país. Entonces, si se limita su número, esa cifra disminuiría considerablemente. Esto afectaría tanto a las universidades, que verían caer sus ingresos por matrícula, como a las empresas y servicios que dependen de la demanda generada por la presencia de estos estudiantes. Por ejemplo, muchas ciudades canadienses, especialmente las que albergan grandes universidades, se benefician directamente del gasto de los estudiantes internacionales. Desde alquileres de apartamentos hasta compras en supermercados, pasando por transporte público y actividades recreativas, los estudiantes internacionales representan una fuente vital de ingresos para las economías locales. Con menos estudiantes, la demanda disminuiría, y eso afectaría negativamente a los negocios, especialmente a aquellos que dependen de esta demanda estacional, como los de alimentos, alojamiento y entretenimiento. Además, la caída en la cantidad de estudiantes internacionales podría impactar el empleo en el sector educativo y en sectores relacionados. Muchos trabajos en las universidades, como los de enseñanza, investigación y apoyo administrativo, dependen directamente de la financiación que proviene de estos estudiantes.
Si los ingresos por matrícula se ven reducidos debido al límite impuesto, las universidades podrían verse obligadas a recortar personal o a reducir algunos programas. Y esto podría tener efectos a largo plazo en la calidad de la educación y la innovación académica. *** El efecto en las universidades y las comunidades locales ***. Además de las implicaciones financieras, esta política afectaría a las universidades, que podrían ver mermada su capacidad de ofrecer programas de calidad. Las universidades canadienses han sido durante mucho tiempo competitivas a nivel mundial en atraer estudiantes internacionales debido a su prestigio, la calidad de sus programas y su entorno multicultural. Si la cantidad de estudiantes internacionales se reduce, podría significar un retroceso en el posicionamiento global de estas universidades. Y sí, los rankings internacionales de universidades, que a menudo incluyen la cantidad y diversidad de estudiantes internacionales como uno de los factores clave, podrían verse afectados. Además, universidades más pequeñas o menos conocidas podrían tener dificultades para mantener su viabilidad económica sin los ingresos provenientes de los estudiantes internacionales. Por otro lado, en muchas comunidades locales que dependen del gasto de los estudiantes internacionales, los efectos de la reducción podrían sentirse rápidamente. Piensa en áreas cercanas a universidades que tienen una gran proporción de estudiantes internacionales, como Vancouver, Montreal o Toronto. El impacto en la vivienda, el transporte y el empleo local podría ser significativo si menos estudiantes llegan. Las propiedades de alquiler que antes estaban ocupadas por estudiantes internacionales podrían quedar vacías, lo que afectaría al mercado inmobiliario local. Los restaurantes, tiendas y cafeterías que solían tener clientes regulares entre los estudiantes internacionales también podrían ver una disminución en sus ingresos. *** Las posibles soluciones o ajustes ***. Ahora, el gobierno canadiense y las universidades podrían estar considerando formas de mitigar los efectos de esta limitación. Una opción podría ser la diversificación de las fuentes de ingresos para las universidades, con un mayor enfoque en la atracción de estudiantes nacionales o en la creación de programas de investigación financiados por el sector privado. También, el gobierno podría introducir políticas que fomenten la inversión en el sector educativo y en la infraestructura relacionada para poder absorber la presión sin necesidad de reducir la cantidad de estudiantes internacionales. La reciente limitación de Canadá sobre la cantidad de estudiantes internacionales podría generar pérdidas significativas en ingresos. Sí, así es, este nuevo límite, aunque pensado para controlar el número creciente de estudiantes, podría tener un impacto negativo en la economía. Los estudiantes internacionales contribuyen con miles de millones de dólares al país cada año, a través de matrículas, gastos de vida y otros costos. Ahora con este límite, habrá menos estudiantes que puedan llegar, lo que afectará esos ingresos. Esto impactará no solo a las universidades, sino también a los negocios locales y al mercado laboral. Es un dilema complicado, ¿no? Y sí que buscan balancear la situación, pero será un desafío. Canada's recent cap on the number of international students is expected to cause significant revenue losses. Yeah, you heard that right. This move, while aimed at managing the growing number of students, could really hit the economy hard. International students contribute billions to Canada's economy every year through tuition fees, living expenses, and other costs. Now with the cap in place, fewer students will be able to come, which could lead to a drop in that revenue. Right? This is definitely going to affect universities, local businesses, and even the job market. It's a tricky situation. Balancing student numbers and economic growth is never easy. I see where they're coming from, but it's a tough call. Thanks for watching our video. Please hit the button and subscribe the channel.